Em, ya. Primero, entonces, ley de Darcy. Segundo, esta conductividad hidráulica, que lo que tenemos que ver es cómo la obtenemos, cómo obtenemos esta propiedad de estos suelos. Y eso estuvimos conversando en la clase anterior, vamos a seguir ahora en la clase de hoy sobre eso. Y tercero, es determinar ahora, si tengo esta situación como la que se ve aquí en la pantalla, es determinar cómo calculo ahora en sistemas más complejos, ¿cierto? A través de esa ecuación de Darcy, B es igual a K por I, y sabiendo cuál es el K del suelo, cómo calculo ahora la cantidad de agua que va a poder fluir a través de, por ejemplo, esta represa que se ve acá en el ejemplo. Y ahí vamos a hablar de lo que es las redes de flujo, que va a ser nuestra herramienta, ¿cierto?, para poder determinar estos flujos, estos caudales. Obviamente, lo que ustedes ven aquí no es bueno, es una red de flujo, sí, pero es a través de un programa computacional. Pero nosotros vamos a aprender a hacer estos resultados o hacer estos cálculos en forma manual también. Y van a ver que resulta bastante bien, ¿ok? De hecho, en proyectos reales lo que uno hace es confirmar o comprobar los resultados del computador con ciertos cálculos a mano, porque el computador no es que se equivoque el computador, sino que puede haber algo que uno haya ingresado mal y te arroje resultados que no sean los correctos. ¿Dudas, consultas hasta el momento? Bueno, repasando la clase anterior, dijimos que hay ciertas fórmulas que a través de conocer el tamaño de partículas, o sea, la curva granulométrica del suelo, en particular valores pequeños normalmente funcionan mejor. Por ejemplo, que al de 10, ¿cierto? El diámetro donde pasa el 10% del suelo, o sea, en la curva granulométrica, la parte más pequeña, esa es la parte que me va a mandar el valor de la conductividad hidráulica. Esta es la fórmula, una de las más usadas, la de Yaki. Esto nos permite entonces deducir un valor de conductividad hidráulica aproximado a través de la curva granulométrica. Ahora, estos valores obviamente no se ocupan en proyectos reales, solo nos sirve para saber si los resultados que hemos obtenido de ensayos de laboratorio o ensayos de terreno están dentro del orden de magnitud que uno esperaría. O sea, es como un check más que un valor que nosotros vamos a usar en proyectos reales. ¿Okay? Después conversamos en la clase anterior entonces de los ensayos de permeabilidad eh, y vamos a ver que existen dos ensayos de permeabilidad principales. Uno es el ensayo de permeabilidad de carga constante, que es el que está acá a la izquierda, que ya conversamos sobre este ensayo. Y dos, el ensayo de permeabilidad de carga variable. ¿Cuál era el problema que vimos del ensayo de carga constante? ¿Cuándo era, en qué casos podría no funcionar correctamente? ¿Se acuerdan de eso que lo vimos en la clase anterior? El problema era con los suelos finos, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasaba con los suelos finos? ¿Cuál fue Que el cálculo que hicimos? creo que o sea, lo tengo anotado acá, que el valor era muy pequeño. Perfecto. El valor era muy pequeño y ¿qué sucedía entonces con el caudal que pasaba en este permeámetro? Era muy lento. Claro. O sea, el caudal era muy poco. Hicimos un cálculo y no me acuerdo el exacto, pero determinábamos que, no sé, en un día completo lo que pasaba era básicamente una gota de agua, por decir un valor, de ese de orden. Eh, perdón. Por lo tanto, imagínense en un día entero estar haciendo este ensayo y pasa solamente una gota de agua. Tiene dos problemas eso. Una es que la gota de agua, déjeme, ahí me llega el eco de mi propio tablet, y lo apunté por otro lado mejor. La gota de agua es, no, todavía lo escucho, no sé si ustedes lo escuchan, pero voy a correrle un poquito más para allá. La gota de agua es,
es muy pequeño para medir. O sea, lo que uno hace, ¿cierto?, es medir, y eso uno lo mide viendo el volumen o viendo el peso de la cantidad que está pasando. Y una gota de agua en 24 horas es muy poco. Está dentro del orden de lo que ustedes esperarían, incluso lo que se va a evaporar del agua en esas 24 horas. Por lo tanto, el error de medición también sería muy grande. Entonces, no nos sirve este ensayo de carga constante, no nos sirve para suelos finos, suelos limosos, suelos arcillosos. Este ensayo de carga constante no va a ser muy útil porque es muy poca la cantidad de agua que está pasando. De nuevo, tomen en cuenta, acuérdense, y por ahí vimos alguna tabla también, de que este parámetro de conductividad hidráulica, el K de esta fórmula D igual a K por I, déjenme aquí escribirlo para que nos vayamos acostumbrando con esa fórmula, la van a ver de aquí en adelante, ¿cierto? La ley de así, acuérdense que la velocidad es igual a esta conductividad hidráulica K por el I. ¿Se acuerdan qué es lo que era el I? Y el gradiente hidráulico es igual al delta H, perdonen aquí lo choco que me queda el delta H partido por L. En este caso sería el H, ¿cierto? El delta H aquí en esa figura sería en realidad ese H, y el L obviamente es el largo de la muestra de suelo. Ese es el gradiente hidráulico I. Eh, y el caudal entonces, ¿cierto? Que sería lo que uno podría medir acá, es el caudal que yo les decía, bueno, una gota de agua en 24 horas, ese es caudal, unidades de volumen partido por tiempo. Ese caudal sería igual al K por I por el área de la muestra de suelo, ¿cierto? O el área de este permeámetro que estoy aquí haciendo. Entonces, ¿qué problema? Entonces tenemos suelos finos, ese caudal va a ser muy pequeñito y no nos permite usar este permeámetro de carga constante, entonces, para poder determinar esos valores. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Se entendió bien de la clase anterior? ¿Se entiende bien lo que es el permeámetro de carga constante? Sí, profesor. Profe, si que está hablando está silenciado. Gracias. Estaba hablando un montón de rato solo. Ya. Entonces lo que estoy haciendo es, gracias por avisarme, es, es un ejemplo de lo que ustedes tendrían como resultado en un ensayo de carga constante en el laboratorio. Y lo que yo quiero que ustedes calculen entonces es cuál es el valor de K según los datos que me voy a inventar en este momento. ¿Ya? Entonces lo que ustedes van a tener es un ensayo de carga constante donde el área del suelo que ustedes están ensayando es de 100 centímetros cuadrados, para que sea sencillo. El largo de la muestra de suelo que ustedes están ensayando es de 10 centímetros, perfecto. Y el delta H de carga que ustedes están aplicando va a ser de 2 metros, ¿ya? 2 metros de columna de agua, entonces, en esta muestra de suelo. Y el caudal, entonces, que ustedes van a medir en esta muestra de suelo va a ser de 1 litro por hora. Eso es lo que ustedes están midiendo. Bueno, entonces,
la pregunta es acá, calculen cuál es el valor de K en unidades de centímetros partido por segundo. Por favor, hagan el cálculo ustedes mismos, porque es la única forma ahí que puedan ver si es que no les resulta el cálculo o ya capturan bien de qué se trata, ¿ya? Entonces, calculen ahí, tienen 5 minutos, o un poco menos en realidad, el cálculo no es tan largo, y me avisan cuando vayan teniendo el valor de K que les está resultando. Y si tienen dudas, me avisan, ¿ok? Voy a preguntar a algunos de los que están aquí participantes al azar después cuál es el valor en un par de minutos, ¿ok? Ya. Entonces, de nuevo, estamos usando la IDRC. Sabemos que acá obtengo el caudal, calculamos el gradiente hidráulico y tengo acá el valor de caudal que nos dieron de datos, y por ahora vamos a seguir usando litros partido por hora, pero como les decía, esto normalmente lo tenemos que dejar en partido por segundo, porque las unidades que usamos en ingeniería son de metros partido por segundo o centímetros partido por segundo. Pero como un compañero de ustedes me dio el resultado en centímetros partido por hora, voy a continuar con eso por esta vez, ¿ok? Entonces, despejo. K es igual a Q partido por I por A. ¿Cuánto valía Q? 1000. Mantenemos las unidades, centímetros cúbicos por hora. Partido por I, 20. ¿Qué unidades tiene I? Centímetros cúbicos partido segundo, algo así. No, el I adimensional. Acuérdense, Adimensional. pusimos el delta H en centímetros. Por eso en la pregunta que hizo su compañero, el delta H lo puse en centímetros, a pesar de que el dato estaba en metros. Y el L en centímetros también, entonces me queda adimensional, no tiene unidades. Y el área, entonces sigo con centímetros, el área del dato era que eran 100 centímetros cuadrados, ¿cierto? Ahí está. Por lo tanto, acá pongo 100. Y aquí, entonces, ¿cierto? Voy a despejar. Y me queda entonces que esto es 1 partido por 2 centímetros cúbicos partido por hora. No sé, perdón, centímetros cúbicos no. Aquí eran centímetros cuadrados, entonces se me da el centímetro, esto me da centímetros partido por hora. Entonces me da 0.5 centímetros partido por hora. No me acuerdo quién me dijo acá este resultado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedes ver por qué obtuvimos algo distinto? ¿O me estoy equivocando yo? ¿O tuviste algún error tú? Eh, ¿Quién fue el que vio ese resultado? Yo estoy revisando. Ya. Yo voy a revisar por mi lado, entonces, cierto caudal de espejo. Me queda acá. Q partido por I por A, estamos bien. Esto es en 1000 centímetros cúbicos porque es un litro partido por hora, estamos bien. 20 lo calculamos bien, ¿cierto? Delta H era 200 partido por L. El área es 100 centímetros cuadrados. Quito todos los ceros arriba y abajo. Y por lo tanto me queda 1 partido por 2. Debiese estar bien. Y las unidades son centímetros partido por hora. Por lo tanto me da, perdón, 0,5 centímetros partido por hora. Ese sería el resultado. No sé si pudiste darte Eso es lo cuenta. que me quedó. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, muy bien. Ya. Cambié litros a centímetros cúbicos. Perfecto. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con las unidades. Siempre usar las mismas unidades. Traten si deciden ir en centímetros, usar todo el rato centímetros. Si deciden ir en metros, usar todo el rato metros. Pero todas las unidades, entonces, que sean las mismas. Y nótense que normalmente en los enunciados, no solamente en las pruebas, sino que en la vida real, van a tener distintas unidades como datos, ¿ok? Así que ustedes tienen que hacer esa conversión. Bueno, como les decía, entonces aquí el valor de K, 0.5 centímetros partido por hora. No usamos esas unidades, por lo tanto lo que vamos a hacer es que estos 0.5 centímetros en realidad lo voy a dividir ahora por 3600
para que me quede en centímetros partido por segundo, ¿cierto? Una hora son 60 minutos por 60 segundos, esos son 3600 segundos, eso es una hora. Y por lo tanto, el valor entonces del K en unidades que sí usamos nosotros en la práctica profesional me daría igual a, un segundo para calcularlo, 0,5 partido por 3600. Me queda en 1,39 centímetros partido por segundo. Perdón, 1,39 por 10 elevado a menos 4. Voy a anotar aquí bien para que no se compliquen. 1,39 por 10 elevado a menos 4 centímetros partido por segundo. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí, profesor. ¿Todos claros? ¿Todos entendieron de dónde salió el valor? Sí. ¿Segurísimos? ¿Sí? Por favor, esta es la idea. Si tienen dudas. Cualquier cosa, si alguien tiene dudas y prefiere durante la duda no grabar, me parece absolutamente posible. Me avisan y dice, profe, tengo una duda, puede dejar de grabar y dejamos de grabar, por si acaso. Yo encuentro que eso no hay ningún problema. ¿Les parece? Y cuando yo dé la respuesta ahí comienzo a grabar de todas maneras. ¿Les parece o no? Sí. Perfecto. Deme un segundito. Va. Cada día, en vez de dominar más la tablet me está dominando a mí, pero bueno. Ya, entonces, volvamos acá. Vamos a, díganme si están viendo el PowerPoint. Sí se ve, Perfecto, se ve. gracias. Vamos a borrar aquí. Ya, entonces, ya sabemos cómo funciona este permeámetro de carga constante, que es de los más usados, pero sabemos que no funciona cuando tengo suelos muy finos, cuando tengo valores, ¿cierto?, de K de 1 por 10 elevado a menos 5, menos 6, o de ahí hacia abajo, ya este permeámetro de carga constante es difícil de utilizar en el laboratorio porque, como les decía, ese caudal, en vez de ser 1 litro por hora, como era nuestro ejemplo, ya son gotitas y eso es muy difícil de estar midiendo, va a haber un problema con evaporación, etc. Y para ese caso, entonces, lo que vamos a tener es que podemos usar este otro permeámetro, que es un permeámetro de carga variable. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sutil y la diferencia es básicamente que ahora esta carga que antes era constante, acuérdense que aquí yo dejaba este delta H constante todo el rato, ¿cierto? Esto se mantenía durante el ensayo constante en todo momento. Yo aquí aplico una carga constante y la salida también una carga constante, por lo tanto el delta H es constante. En el de carga variable, lo que vamos a ver es que partimos con el nivel de agua en un nivel 1, que acá está indicado como H0, y llegamos a un nivel 2, que aquí está indicado como H1. Entonces, ¿qué pasa? Aquí parte el ensayo en esta zona de acá. El agua va a ir bajando el nivel, por lo tanto la carga, ¿cierto?, cambia, por lo tanto el gradiente hidráulico cambia durante el ensayo, ya no es constante, va a ir bajando ese nivel de agua, y esa agua que va a ir bajando obviamente es la misma que va fluyendo a través de este suelo, y por lo tanto esa agua que va bajando es la misma que va saliendo por acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Esta cantidad, este volumen de agua que ustedes van a tener como dato ahora, ese volumen de agua que van a tener como dato, es igual
al volumen de agua o el caudal de agua que va a ir pasando por este suelo durante este ensayo. Ustedes van a medir entonces en el ensayo la carga inicial H0, van a medir hasta dónde van a llegar en cuando terminen el ensayo en este H1 y van a medir el delta tiempo. ¿Cuánto se demoran en ir desde el H0 al H1? ¿Se entiende entonces la idea del ensayo? Sí. ¿Alguna duda, consulta? ¿Se entiende todo? Bueno, entonces esta es una pipeta, ahí les voy a mostrar algunas fotos, pero aquí básicamente lo que tenemos, ¿cierto? Es una pipeta de vidrio, donde el agua, ustedes la pueden ver al interior, y esta pipeta de vidrio, esa área, ¿cierto? De esa pipeta de vidrio, ustedes la pueden manejar. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo tengo acá un suelo que tiene una conductividad hidráulica muy pequeña, yo puedo poner una pipeta que tenga un área muy pequeña. ¿Y qué gano con eso? Cuando el área es muy pequeña, ¿cierto? Esa cantidad de agua que va a pasar a través del suelo, que va a ser pequeña, igual ustedes van a notar aquí una caída de agua importante. Dado que el A es pequeño, para tener el volumen de agua o el caudal que va a pasar por este suelo, si ustedes lo hacen muy pequeño ese valor de A, ustedes van a notar aquí de todas maneras una caída importante de agua en esta pipeta. ¿Se entiende la idea? Este lado acá, carga constante, lo hemos hablado. Entonces seguimos con esto acá. Es la misma idea anterior, otra figura nomás, pero la misma idea. Miren aquí, ustedes tienen el H0, y aquí tienen el H final 1, y ustedes de nuevo van a medir entonces el tiempo que se demoran en caer desde H0 a H1. Como yo les decía, el agua que está fluyendo a través del suelo, ¿cierto? Que es SQ, tiene que seguir la ley de Darcy, K por I por A. ¿Estamos de acuerdo? La ley de Darcy es válida en suelos, ¿cierto? Cuando tenemos flujo de agua, ¿de qué tipo? Turbulento, transición, ¿de qué tipo? ¿Cuándo es válida la ley de Darcy? ¿Se acuerdan del tipo de flujo que teníamos que tener? Laminar. Laminar, perfecto, ¿cierto? Laminar o hasta transición, es válido esto acá. Y ahora el problema, bueno, esto sigue siendo válido, pero es que el gradiente hidráulico, como les decía, ya no es constante, porque el delta H va a ir cambiando. Por lo tanto, el K por I por A ahora es K, delta H por L por A, pero eso va a ir cambiando. El delta H es una variable, ¿cierto? No va a estar constante. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene que ser igual, como yo les decía, ese volumen de agua que ustedes tienen aquí, que es lo que está cayendo. Lo que ustedes ven aquí que cae, ese volumen de agua, tiene que ser igual al que está fluyendo a través del suelo. El que fluye a través del suelo es esta, la ley de Darcy, esta que está acá, y lo que está en la pipeta es esto que está acá. El área, me quedo ahí, rayé, déjeme borrar ahí porque si no sé. El área de la pipeta por la caída de agua que uno tiene en ese tiempo de T. ¿Sí? Área, centímetros cuadrados. Esto es centímetros, la caída que tengo acá. Y el tiempo, obviamente, ahí en segundos. Entonces, área, centímetros cuadrados, por esta caída, que son centímetros, me queda centímetros cúbicos. Y el tiempo en unidades de segundo me queda centímetros cúbicos por segundo. Y ya sabemos que esta parte de acá también está en unidades de centímetros cúbicos por segundo, o equivalente, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta ecuación? Está igualando el flujo que tengo al interior del suelo con el flujo
¿cierto? O el caudal que tengo que está bajando acá en esta pipeta. ¿Se entiende la idea? Sí. Perfecto. Y si ustedes ven, acá entonces ahora, déjenme aquí usar si me concentro en esta parte de la ecuación, llegamos a una ecuación. Y lo que hicieron aquí fue darse cuenta que yo puedo tirar todo lo que es tiempo hacia un lado de la ecuación y todo lo que está relacionado con el delta H hacia el otro lado de la ecuación. Y por lo tanto, tiro todo lo del tiempo acá en esa misma ecuación, tiro el tiempo hacia un lado, y las constantes da lo mismo si van hacia un lado o hacia el otro, pero acá dejaron todas las constantes del suelo por este lado, aquí las de la pipeta. Entonces me queda K, la constante de hidráulica, ¿cierto? Por el área partido por L es igual a la integral entre 0 al tiempo. O sea, parto en 0, mi tiempo, y me demoré tantos segundos que esto llegue, o tantos minutos, o tantas horas, que esto llegue a este punto de acá. Y eso es la integral de 0 a dt. Y esto es igual a menos a, me queda d a dh, que es lo que tengo acá, y aquí el delta h lo paso hacia abajo, que es lo que me queda acá, entonces me queda menos a por la integral de h0 hasta h1, o sea, parto en h0 y llego hasta h1, de dh partido por h. Si ustedes resuelven eso, la integral de 0 a dt me queda igual al tiempo simplemente, y si ustedes resuelven la integral de dh partido por h es igual a logaritmo. ¿Se acuerdan de esa integral? Cálculo primer año. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Ya? Entonces, la integral, acuérdense, de dh partido por h es logaritmo. Entonces aquí resuelven esa integral y me queda logaritmo de h1 menos logaritmo de h0, pero por propiedades del logaritmo también ustedes pueden escribir eso que es logaritmo de h1 partido por h0. Y finalmente entonces despejan el valor de k. Y tienen que el valor de K entonces es igual al área de esa pipeta chica por el largo de la muestra de suelo partido por el área de la muestra de suelo por el tiempo que toma por logaritmo de H1 partido por H0. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Se va entendiendo bien? Sí. Ya, entonces hagamos un pequeño ejercicio tal como lo hicimos anteriormente. Espera. ¿Están viendo ahora la pizarra? Sí. Ya. Entonces, pueden ver la fórmula que teníamos anteriormente, ¿no? No sé, en blanco. Ya, la voy a escribir de nuevo entonces. K es igual a A por L, partido por el área grande, por el tiempo, por logaritmo de H1 partido por H0. Entonces, supongamos de nuevo que tienen el mismo largo de muestra, tienen la misma área que teníamos anteriormente. El área pequeña de la pipeta, vamos a decir que es de 0.5 centímetros cuadrados. Y lo que van a hacer ustedes, el resultado de este ensayo, supongamos que el H1 va a ser 20 centímetros y el H0 ustedes partieron en una altura de 150 centímetros. Y esto demoró un tiempo en bajar desde H0 hasta H1 en un total de 15 segundos. Entonces, calculen cuál sería el valor de K de este suelo
en unidades, ahora sí, hagámoslo el tiro en unidades de centímetros partido por segundo. Calculen eso, por favor. Les voy a dar de nuevo unos 5 minutos, 3 minutos, y ustedes me dicen entonces qué valores obtienen de K usando este ensayo de carga variable. Cualquier duda me avisan, me preguntan, ¿ok? Ahí sí. Por 15, por logaritmo entonces de H0, que es 150, partido por H1, que es 20. Y vamos a ver qué me da eso. Un segundo. Da 0,26 parece. 0,26, ya. Voy a de todas maneras hacer aquí el cálculo completo para que en mi calculadora, para tener el valor final. Entonces te das cuenta que ahí me da positivo. Espera, perdón, me dio otro valor. Me dio 2.01. Voy a hacerlo de nuevo por si acaso me equivoqué. 150 partido por 20 es 7,5. Ah, no sé en qué me había equivocado en el Ya. logaritmo. Puse 150 algo 20. Ya, súper. 100, pum, pum, partido por 100, partido por 15. Finalmente, el resultado me da que la conductividad hidráulica era 6.72 por 10 elevado a menos 2 centímetros partido por segundo. Entonces, cuidado que en la punta ahí del libro, está malo, pero para que vean que no hay que creerle a todos los libros, ese valor de aquí debiese ser H0 partido por H1, porque no estaba el signo menos. O si lo hubiesen dejado H1 y H0, aquí hubiese sido con el signo menos, tal como se veía de antes. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Dudas, preguntas? Estamos ok entonces con el resultado. ¿Ya? Entonces, los dos métodos que tenemos de laboratorio, carga constante y este otro de carga variable. Aquí los datos me los inventé, me dio un valor que este valor en realidad probablemente lo podría haber hecho en el ensayo de carga constante, pero de todas maneras aquí lo resolvimos en carga variable. ¿Más dudas, preguntas? ¿Todo bien? Seguimos entonces con la materia. Bueno, nos falta ver, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo podemos determinar en terreno este valor de la conductividad hidráulica. Y ahí les voy a mostrar algunos ejemplos, pero lo vamos a dejar un poquito en stand-by porque al final del curso vamos a ver ahí algunos ensayos in situ y ahí vamos a retomar lo que podríamos hacer para determinar esta conductividad hidráulica en terreno. Hay algunas fotos de lo que es este permeámetro de carga constante. Ahí lo que ustedes ven es el permeámetro donde va la muestra de suelo. Aquí está lo que me da la carga. Esto uno lo puede ir subiendo, bajando. Esto uno sube y lo baja. Este es de carga constante. Uno lo sube y lo baja, pero durante el ensayo no lo deja constante, obviamente. O sea, lo puedo subir hasta acá arriba y hago un ensayo con esa carga, o lo puedo dejar acá abajito y hago un ensayo con esa carga, pero durante el ensayo es constante, se lo mantengo ahí en su posición. ¿Estamos ok? Y la salida normalmente lo dejo al nivel de la misma muestra, no hay ningún problema, pero también constante. Carga variable, ahí ustedes ven, déjenme poner el puntero mejor que se vea mejor. Aquí está ahí va donde va la muestra de suelo, y aquí no se ve muy bien en la foto, pero hacia arriba ahí está la pipeta que yo les hablaba, que tiene un área pequeña, y lo que se hace entonces partir el ensayo con una altura por acá arriba, se mide hasta una altura inferior, ¿cierto? Por acá abajo, y se mide el tiempo entonces
que voy a tener entre H0 y H1. ¿Ok? Y esos son los datos que yo voy a medir. H0, H1 y el tiempo. Si se acuerdan de la fórmula, esos son los datos que yo necesito. El H1, el H0, el tiempo. El A es dato del ensayo, del permeámetro. El L de la muestra también es constante. El área es constante, etc. Entonces lo que yo mido es tiempo, H1 y H0. En el de carga constante lo que yo mido es el caudal, el Q. O sea, que es lo que yo pongo un recipiente ahí que voy a medir cuánta agua está saliendo en tanto tiempo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿No? ¿Estamos bien? Nada, profesor. Perfecto. Bueno, vamos a ir viendo ahora qué pasa cuando tengo sistemas multicapas. ¿Qué es lo que vamos a tener normalmente en la vida real? ¿Qué es lo que puede pasar en la vida real? Déjenme aquí hacer un pequeña, o mejor voy a usar acá el otro sistemita. Pero ahí tengo mi terreno, ¿cierto? Ustedes van a construir aquí una represa, por ejemplo, en ese terreno. Y ustedes van a tener acá, en este terreno, distintas capas. Normalmente esas capas son horizontales. Entonces a ustedes les gustaría saber, bueno, ¿cuál es la conductividad hidráulica promedio o representativa de un flujo que vaya en esa dirección, en la dirección perpendicular a las capas del suelo? O ustedes también podrían decir, ¿saben qué? En realidad esta agua, voy a poner aquí, todo esto es el agua, todo esto es lo que ustedes están ahí, represa, ustedes van a decir, ¿sabe qué? Pero, está bien, este flujo va a ser por aquí, en ese sentido, pero en esta otra zona el flujo va a ser en este otro sentido, horizontal. Por lo tanto, ustedes quieren saber, bueno, ¿cuál sería la conductividad representativa o promedio, ¿cierto?, de ese flujo que ahora es paralelo a estas capas de suelo. Entonces tenemos dos casos particulares, un flujo que es perpendicular a las capas de suelo, que es el que tengo acá, y un flujo que es paralelo a esas capas de suelo. Entonces lo que vamos a tratar de determinar, bueno, si yo sé cuánto es el K1 de ese suelo, se me borró un suelo. El K1 de ese suelo, sé cuál es el K2 y el K3 de ese suelo. ¿Cómo podría yo determinar un K equivalente perpendicular? ¿Cómo yo podría determinar un K equivalente paralelo a esas capas de suelo? ¿Se entiende la idea? Y ese K del suelo sería la permeabilidad. Sí, ese es, de nuevo, el nombre correcto, cuando yo hablo de K con centímetros partido por segundo, es conductividad hidráulica. Ups, ¿qué pasó? El valor, cuando yo hablo de K en unidades de centímetros partido por segundo o metros partido por segundo, es conductividad hidráulica. Ese es el valor, el nombre correcto. Acuérdense que la permeabilidad la puedo deducir de esa conductividad hidráulica, pero la permeabilidad no tiene unidades de centímetros partido por segundo, ¿ok? Y la que usamos en la ley de Darcy, de nuevo, B es igual a K por I, en realidad no es permeabilidad, hoy en día la llamamos conductividad hidráulica. En algunos libros antiguos todavía, o sea, ahí la llamaban permeabilidad, pero hoy en día hacemos la diferenciación entre conductividad hidráulica y permeabilidad. Conductividad hidráulica, acuérdense que depende del líquido, ¿ya? Si yo, el ensayo que hicimos ahora, este ensayo acá, supongamos que ustedes lo hicieron en agua, si ustedes cambian ahora el líquido, lo hacen ahora el ensayo, en vez de agua, le ponen petróleo, ¿cómo creen que va a andar ese tiempo para que pase de 150 a 20 centímetros? ¿Va a ser mayor o menor? Si cambian el agua por ahora petróleo. Mayor, Perdón, ¿no escuché? mayor puede ser. Mayor, ¿cierto? Va a ser mayor el tiempo porque es más viscoso el petróleo, le va a costar más bajar de los 150 al 20. ¿Se dan cuenta? Entonces, la conductividad hidráulica va a cambiar, a pesar de que el suelo es el mismo. Entonces, se dan cuenta que la conductividad hidráulica depende del líquido. En cambio, la permeabilidad no va a depender del líquido. Si yo ahora despejo de este resultado
el valor de permeabilidad, que depende de la viscosidad del líquido, como lo vimos en la clase anterior, entonces ahí voy a obtener la permeabilidad del suelo. Pero en ingeniería civil usamos siempre para los cálculos valores de conductividad hidráulica, que es lo que sale en la ley de Darcy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Obtenemos la conductividad hidráulica de lo que estemos resolviendo. Si estamos resolviendo esta represa, que aquí estamos almacenándose esa agua, bueno, obtenemos la conductividad hidráulica respecto a agua. Si tenemos otro problema, supongamos aquí, voy a hacer un dibujito pequeño, ahí estoy tratando de hacer como unos diques, y aquí lo que tengo son líquidos percolados, ¿cierto? De basura, y quiero determinar, bueno, cuánto de esos líquidos se me está escapando, por ejemplo, para contaminar las napas. Bueno, ahí voy a tener que usar la conductividad hidráulica que represente con ese líquido, que es el líquido percolado, que va a tener probablemente una viscosidad mayor que la del agua. ¿Se entiende la idea? Pero nuestros cálculos siempre van a ser usando la ley de Darcy y conductividad hidráulica. ¿Se entiende eso, no? Sí, Perfecto. Entonces, vamos a hacer ahora cálculos de decir, ok, ¿cuánto sería mi K equivalente perpendicular? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, vamos a pensar de que tengo un permeámetro, tal como lo dibujamos en la clase, una de las primeras clases de flujo. Este es mi suelo. Aquí voy a tener un suelo 1, aquí voy a tener un suelo 2, y voy a tener entonces flujo desde aquí hacia allá. Y quiero determinar entonces cuál sería ese K equivalente perpendicular, dado que tengo estos dos suelos K1 y K2. ¿Les parece? Vamos a hacer un break ahora de 15 minutos. Tengo las 9:55, así que a las 10:10 vamos a volver a la clase. ¿Les parece? Ya, entonces queremos determinar cuál sería un K equivalente perpendicular a distintas capas de suelo. Entonces veamos ese ejemplo. Volvamos a nuestro permeámetro. Pensemos que tenemos un permeámetro aquí de carga constante. Aquí tengo el suelo y vamos a tener dos suelos, K1, K2. Todo esto es pura agua, todo esto es pura agua. Aquí tenemos suelo, entonces vamos a poner aquí un segundito, cambiar color, algo que parezca más suelo. Ahí tenemos un suelo 1 y acá tenemos un suelo 2. Déjenme cambiar un color acá. No me gustó el suelo 1, vamos a borrarlo acá, pues no se veía claro. Voy a rayar alrededor nomás para que se note el K1. Entonces tenemos estos dos suelos, vamos a tener un flujo entonces que pasa a través de esos suelos, y lo que queremos determinar es cuál sería un K equivalente. Como si yo tuviese un puro suelo, cuál sería el K equivalente en estas dos capas de suelo. Entonces de nuevo tenemos libre en esta zona de acá, como les decía, todo eso es libre, tenemos libre en esta zona de acá, acá tenemos una rejilla o algo que me permite mantener este suelo en posición, lo mismo en este otro sector de acá. Tenemos un H0, llamemos esto acá, tenemos un H1, esto acá, y tenemos un delta H que está por este otro lado. Entonces, lo que queremos determinar es tal que yo tenga un V igual a un K equivalente, en este caso flujo perpendicular a través de los suelos, por el I que tengo en esta situación. ¿Cuál es el gradiente hidráulico? Es delta H partido por el L, donde vamos a llamar a L, todo ese valor sería L, y vamos a llamar a L1 del primer suelo y L2 a este del segundo suelo. ¿Se va entendiendo la idea?
¿Todos entienden la idea? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces lo que tenemos que determinar acá es cuánto vale ese K perpendicular en función de K1 obviamente y K2 que digamos son datos conocidos. Ustedes sacaron muestras de suelo y tienen ese valor determinado. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son las ecuaciones que yo puedo usar? ¿Qué condiciones se cumplen? ¿O qué condiciones puedo usar para determinar ese K equivalente? Vamos a tener, ¿cierto? Que esto se tiene que... Q es igual a K por I por el área. ¿Qué pasa? El área es igual al área del suelo 1 y es igual al suelo 2. O sea, aquí el área la vamos a mantener constante. Estamos manteniendo, ¿cierto?, la misma zona en ambos casos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el caudal? ¿Qué pasa por el suelo 1 comparado con el caudal del suelo 2? ¿Qué me puede decir eso? ¿Cómo será el caudal en el suelo 1 comparado con el caudal en el suelo 2? Mayor en K1, ¿Por qué podría ser mayor? porque como la altura está mayor, la altura del agua está mayor al lado izquierdo, tiene mayor, o sea, como que, no sé, entra con más. Ya. No sé cómo se- ¿Qué va a pasar? Perdón, bueno, no voy a decir nombre, pero tú que me estás diciendo en este momento, ¿qué va a pasar aquí con el agua? Mira, aquí el agua entra en el suelo 1, ¿cierto? Y tú me estás diciendo aquí sería mayor de la que está pasando en el suelo 2. Esa del suelo 2 finalmente va a salir y es la que voy a estar aquí midiendo. ¿Estás seguro que va a ser mayor en el suelo 1 que en el suelo 2? Si No, fuese, si fuese aunque, mayor, sí. ¿cierto? Mira, si fuese mayor, quiere decir que acá está pasando más agua por esta zona que en el suelo 2, ¿cierto? Significa que, ¿qué va a pasar con esa, con esa agua que es mayor en el suelo 1 y en el suelo 2? Se tiene que ir a algún lado, po, No, sí, 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 ¿cierto? ya Entonces, lo perfecto, vi. perfecto. Entonces, ¿cómo hacer el Q1 con el Q2? Iguales. Perfecto. Tengo una condición de continuidad porque no estoy perdiendo agua por ningún lado, no tengo ninguna válvula aquí, nada, que da lo mismo si el suelo 2, por ejemplo, la conductividad hidráulica es mucho menor que en el suelo 1. O sea, aquí tengo una arcilla y aquí tengo una arena, por ejemplo, ¿cierto? Aquí digamos que es una arcilla y aquí es una arena. Da lo mismo, a pesar de que uno dice, sí, claro, pues la arcilla va, el caudal debe ser mucho menor, pero por continuidad tiene que ser Q1 es igual a Q2. Es que, profesor, ¿qué pasa si el área en K1 aumenta? O sea, si pasara que en K1 el área fuera mayor, ¿qué Ya, disminuiría en buena la pregunta. fórmula de caudal? Perfecto. Mira, supongamos entonces, tú me estás diciendo, en el 1 el área es mayor que en el 2, ¿cierto? Suelo 2, suelo 1. O sea, tengo el mismo permeámetro, pero aquí hice un permeámetro medio raro y tengo que el área es mayor en el 1 que en el 2. Esa es tu pregunta, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces aquí tengo un flujo. Contéstame tú misma la pregunta entonces. Si aquí el agua está fluyendo a través de estos permeámetros, ¿cómo tiene que ser el Q1 en ese caso? Sí, el Q1 con respecto al Q2. Para mí seguirían siendo iguales, pasa la misma agua. Exactamente, no hay pérdida. Por lo No sé, tanto, pero mi ¿Mm? pregunta es, eh, ¿qué? Porque el área disminuye en eso. Entonces, ¿qué cosa aumenta? ¿Aumenta el I? Ya, entonces el K1 es del suelo, el I, vamos a ir viéndolo, y el área 1 es distinta a, en ese caso que tú me estás poniendo, ¿cierto? Que el área 2 es más chica. Entonces, lo que yo sé es que en este caso, lo que se tiene que mantener es que esto sea igual a esto de acá. Vamos a ver que va a depender entonces de las relaciones que tengo entre el K2 y el K1, de cuánto va a ser
el gradiente hidráulico en un lado y en el otro, ¿ok? Pero lo importante por ahora, no lo voy a desarrollar todavía porque quiero desarrollar este caso más sencillo primero, pero por ahora lo que tengo que tener claro es que el caudal, dado que no hay pérdidas, se tiene que mantener desde el suelo 1 y el suelo 2, cuando tengo este flujo perpendicular. ¿En eso estamos de acuerdo? Y por lo tanto, Sí, cosa que como que se me cortó. que el caudal 1 se tiene que conservar con respecto al caudal 2. Por lo tanto, esto No, de sí. acá tiene que ser igual a esto de acá. Ahora vamos a ver que tenemos que encontrar entonces una relación entre los gradientes hidráulicos, entre 1 y 2, etcétera. Pero esto se tiene que mantener. Entonces, bueno, algún dato yo voy a tener. Por ejemplo, puedo decir que el área 1 es el doble del área 2, y ahí voy a tener alguna relación entre los K y los I. Pero lo único que sé por ahora es que el caudal en 1 siempre tiene que ser igual al caudal en 2 cuando tengo estos flujos perpendiculares. Eso sí lo tenemos claro, ¿cierto? Sí. ¿Dudas, preguntas al resto? ¿Vamos bien? Voy a borrar entonces esta parte, simplemente porque ese era un problema que salió de la pregunta de su compañero, pero no es lo que estamos resolviendo en este momento. Entonces nos quedamos con lo que estamos resolviendo en este momento. Por ahora estamos haciendo un caso de todas maneras sencillo, donde estamos manteniendo el área constante. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que Q1 es igual a Q2. Entonces voy a tener que K1 por A1 por I1 es igual a K2 por A2 por I. Ups, ¿qué pasó? Por I2. ¿Estamos bien? Como los áreas, ¿cierto? Son iguales, voy a tener que K1 por I1 es igual a K2 por I2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. ¿Qué es I1 y qué es I2? Esa es la siguiente pregunta que nos tenemos que decir. I1 es delta H1 partido por L1. I2 es igual a delta H2 partido por L2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo lo Pero único que sé, ¿sí? ¿el delta H no es el mismo para los dos? No. Lo que yo voy a tener es que el delta H es igual a lo que yo pierdo en carga en el estrato 1 más lo que yo pierdo en carga en el estrato 2. Esa es la ecuación que vamos a tener en este caso. No tienen por qué ser delta H1 igual a delta H2. ¿Me sigues la idea? Sí. De hecho, ¿qué va a pasar acá? Si aquí yo tengo una arcilla, como estábamos viendo en ese caso, ¿cierto? El K2 es mucho menor que el K1, y tengo en otro caso una arena. ¿Dónde tú crees que voy a tener la pérdida de carga mayormente? ¿En la arcilla o en la arena? Ponte más al extremo. Tengo arcilla, conductividad hidráulica bien pequeña, y aquí en vez de arena tengo grava, o sea, muy grande las partículas. ¿Dónde voy a tener yo la pérdida de carga del H? ¿En la arena, en la grava o en la arcilla? La grava. Eso es como por dónde pasa menos. ¿En la arena pasa menos? No, la ¿No? pérdida de carga, ese delta H, síganme todos la idea, ese delta H que yo estoy teniendo, la pérdida de carga, ¿cierto? Es donde estoy perdiendo la energía. Entonces mi pregunta es, ¿estaré perdiendo la energía en este suelo que tiene una conductividad hidráulica alta? O sea, ¿qué quiere decir que tiene la conductividad hidráulica alta? Que el agua puede pasar muy fácilmente. ¿O voy a tener esa pérdida de energía en este otro suelo donde tengo una conductividad hidráulica baja? ¿Qué quiere decir una conductividad hidráulica baja? Que el agua le cuesta pasar por ahí. Claro, por eso, mientras más fino, más le cuesta pasar, pues, ¿no? Mientras más fino, más le cuesta pasar. Exacto. Ah, sí, entonces Entonces, ¿dónde voy a tener el delta H? En ese caso, en la arena o grava, ¿cierto? Ya lo he usado indistintamente, pero es muy parecido a los dos. O en la arcilla. ¿Dónde la voy a tener? arcilla. En la arcilla. ¿Todos de acuerdo, no?
La pérdida de carga la voy a tener en el suelo que más le cueste pasar al agua. En este caso tengo una arena y tengo una arcilla, como el K2, ¿cierto? El K de la arcilla es mucho más pequeño que el K de la arena. La pérdida de carga la voy a tener básicamente en el suelo fino. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Profesor, Sí, yo no entendí bien eso que explicó ahora. Perdón, ahí sí. ¿Aló? Profe, ¿Sí? Alguien está que yo, haciendo una pregunta, pero se me salió el audífono y se está acoplando todo. De nuevo. que yo no entendí bien eso que explicó ahora último. ¿Por qué sería ese? Ya, mira, me voy a ir más al extremo entonces. Sígueme la idea de nuevo. Supongamos que este suelo 1, ¿ya? Este suelo 1, estoy borrando aquí, lo hago con partículas tan grandes, síganme la idea, que en realidad es como que no hubiese nada acá. O sea, este suelo 1, imagínense partículas tan grandes que tengo aquí una partícula por acá y otra partícula por acá y nada más. Por lo tanto, es como si no hubiese nada. El agua aquí pasa, voy a poner aquí el agua, pasa libre, sin ninguno, no está perdiendo nada de carga. O sea, imagínense aquí no tengo nada. Y aquí viene el suelo 2, la arcilla. ¿Quién va a perder? ¿Dónde va a estar la pérdida de carga total? ¿En el suelo 1, que el agua está pasando libremente, o aquí donde el agua le cuesta mucho pasar porque es muy chiquitito las partículas de suelo? ¿Dónde creen ustedes? ¿Sería el suelo 2? Suelo 2, ¿cierto? Porque acá no tengo nada que me esté impidiendo el paso. Básicamente, olvídense incluso de las partículas estas grandes, ¿cierto? O sea, si tuviera aquí la pura tubería, la pérdida de carga la voy a tener acá donde tengo la arcilla. Me voy a otro ejemplo, me voy a poner por acá. ¿Cómo lo hago? Tienen un recipiente, ¿cierto? De arcilla, o sea, un recipiente de greda, por decirlo de otras palabras, y aquí tienen simplemente el agua. Y el agua va a tratar de fluir en esa dirección. Este de aquí, voy a decir, es mi suelo 1. Supongamos que aquí incluso tengo el agua puesta en este recipiente de greda, y aquí tengo gravilla, ¿cierto? Tengo ahí partículas gruesas donde el agua puede pasar libremente. ¿Dónde va a estar la pérdida de carga aquí? ¿En esa gravilla o en esta arcilla del recipiente de greda? ¿Dónde ustedes creen que va a tener esa pérdida de carga? ¿Dónde pierde la energía esa agua? ¿En esta gravilla o aquí en esta arcilla? En la arcilla. En la arcilla, ¿cierto? O sea, aquí es tan grande esa gravilla, ¿cierto? Que el agua pasa básicamente libremente. De hecho, si ustedes no tuvieran la fuente de greda, el agua se iría inmediatamente. Entonces, en la arcilla o esa greda es la que está actuando acá y está haciendo que esto se evite el agua que escurra, ¿cierto? Por lo tanto, la pérdida de energía está casi 100% en esta arcilla o en esta greda. ¿Me siguen la idea? Lo mismo pasa acá entonces, si yo pongo en este suelo 1, un suelo que es una arena o una grava, que tiene mucho más, la conductividad hidráulica es mucho mayor que en este otro suelo que es arcilla, que tengo acá en suelo 2. Entonces, esta pérdida delta H, esta pérdida de carga delta H que estoy imponiendo yo en mi ensayo, ¿dónde va a estar? Casi 100% de nuevo en esta arcilla. Esta es la que me está haciendo perder la carga, y no en la arena. Siempre la pérdida de carga la voy a tener en aquella donde tengo la conductividad hidráulica menor. ¿Me siguen la idea?
Sí, profe. ¿Todos claros o no? ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Súper. Entonces sigamos. Estamos tratando de derivar este K perpendicular. Tengo un flujo que va a través de esos dos suelos. El caudal, de nuevo, a pesar de que tengo toda la pérdida de carga en la arcilla, el caudal que va entre el suelo 1 y en el suelo 2 tiene que mantenerse constante porque no estoy perdiendo agua aquí adentro de este circuito. Por lo tanto, no puedo tener más caudal en este suelo 1, a pesar de que sea más fácil que circule en ese suelo 1, no puedo tener más caudal que en este suelo 2. Y eso es lo que está diciendo acá, con el caudal en el suelo 1 tiene que ser igual al caudal en el suelo 2. ¿Me siguen? Y eso llegaba entonces poniendo la ecuación del caudal 1, caudal 2, y como las áreas 1 y 2 en este caso eran iguales, tengo esta relación entre el caudal 1, perdón, entre el K1 y el I1 y el K2 y el I2. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Y además sabemos que la pérdida de carga total que tengo a través de esos dos suelos o ese sistema tiene que ser igual a la pérdida de carga en 1 y a la pérdida de carga en 2. Esta es otra ecuación que se tiene que cumplir. La pérdida de carga total tiene que ser igual a la pérdida de carga en el suelo 1 más la pérdida de carga en el suelo 2. Y lo que estuvimos discutiendo es que en este suelo 2, como es arcilla, esta pérdida de carga en 2 tendría que ser mucho mayor que la pérdida de carga en 1. Esa fue una idea que estuvimos desarrollando en este rato. Me basta con que tenga la idea ahora que tiene que ser mucho mayor. Todavía no sabemos numéricamente cuánto, pero sabemos que tiene que ser mucho mayor. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo determinamos este K perpendicular? Esa es la pregunta ahora que nos tenemos que hacer. Entonces, sabemos que la ecuación general aquí, Q, es igual al K perpendicular por el área, por el I. K perpendicular es igual por el área, por el I que es delta H partido por L, donde L también cumple la siguiente ecuación. L es igual a L1 más L2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Y ese caudal, de nuevo, tiene que ser igual al Q1, tiene que ser igual al Q2. Por lo tanto, K perpendicular por el área por delta H partido por L tiene que ser igual al K caudal que está por el suelo 1, que sería igual al K1 por el área 1 por delta H1 partido por L1. Y tiene que ser igual al caudal en el área en el suelo 2, que sería K2 por el área 2 por delta H2 partido por LO. ¿Vamos bien? Esas áreas son iguales. No sería. Es que a ver, ahí me entró una duda que el delta H partido L, ¿por qué sería delta H1 partido L1? Porque el caudal en el suelo 1, si me voy aquí al suelo 1, el caudal en ese suelo 1, ahí lo voy a escribir por acá, ¿cierto? Va a tener que cumplir la ley de Darcy y por lo tanto tiene que ser igual a K1, ¿cierto? Por el I1, y donde el I1 es delta H1, partido por el L1, donde el L1 es esa, ¿cierto? Su largo, por el área 1. Eso es lo único, el caudal que fluye por ahí tiene que cumplir la ley de Darcy y por lo tanto tiene que cumplir con su conductividad hidráulica de ese suelo 1 por lo que sea la pérdida en ese suelo 1, que es delta H1, partido por L1, que es su largo, por el área 1, que es su área. No, sí. Después me di cuenta que pensé que lo quería descomponer en L1 más L2.
Todavía no. Por mientras quería saber eso, ¿sí? Y lo mismo con el área, con el caudal en el suelo 2. Como el caudal en el suelo 2 tiene que ser igual al caudal del suelo 1 y tiene que ser igual al caudal completo de este K equivalente, entonces tengo esa ecuación de ahí. Y las áreas en este caso son iguales, por lo tanto las puedo sacar. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Por lo tanto, esto me queda KT por delta H partido por L es igual a K1 por delta H1 partido por L1 y es igual a K2 por delta H2 partido por L2. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Sí. Y sabemos también que el delta H tiene que ser igual al delta H1 más el delta H2. ¿Estamos de acuerdo? Que era lo que teníamos aquí anteriormente. ¿Vamos bien? Sí, brother. Perfecto. Entonces, reemplazo aquí arriba y me queda KT por delta H1 más delta H2, reemplazar el delta H, partido por L, es igual al K1 por delta H1 partido por L1 y también es igual al K2, no lo voy a repetir, por delta H2 por el L2. ¿Vamos bien? ¿Me sigue la idea o no? Sí. Perfecto. Ahora me enredé yo con la explicación. Si quiero determinar el KT, perdón, aquí voy a estar en voz baja, estoy tratando de desarrollar, que me enredé yo ahora yendo para atrás y para adelante. Entonces esto es por L partido por delta H1 más delta H2. Un segundo. Ya, no, aquí me empecé a complicar por las puras. Pam, pam, pam. Y profesor, Sí, en este caso, que las áreas sean iguales no quiere decir que los largos son iguales. no, lo podemos hacer para simplificar. Lo podemos hacer al final, pero no lo quiero hacer al tiro, pero lo podemos hacer al final que el L1 lo puedo hacer igual al L2. Pero por ahora quiero dejarlo todavía como L1 y L2. ¿Ok? Ah, ya. Pero me voy a borrar acá, porque creo que esto de acá no me sirve. Me empecé a enredar aquí. Entonces voy a... Tengo básicamente... quiero usar esta ecuación de aquí. K1 por I1 es igual a K2 por I2. Y de acá tengo que K perpendicular por I es igual a K1 por I1. Y eso es igual a K2 por I2. Por lo tanto, ¿cierto? K perpendicular es igual a K1 por I1 partido por I. Esto es K1 por I1 y el I delta H partido por L uy, me enredé. Aquí lo que quiero despejar y que me quede todo en función simplemente del K1 y el K2. Eso es lo que ando buscando. Y
delta H es delta H1. Estoy viendo cómo hago para que ahí aparezca el... Un segundo. Entonces aquí si despejo, perdón que estoy hablando como en voz alta, pero si despejo el delta H1, me quedaría K2 por delta H2 partido por L2 por L1 partido por K1. Estoy despejando el delta H1, quiero reemplazar ese acá. Entonces esto me va a quedar K1 por I1 partido por K2 por delta H2 ya me enredé. Al final, en vez de esto ser... Ahí está, la pizarra un poco mejor. En vez de ser más... Cuando uno está en la pizarra, a veces uno se enreda. Ahora me estoy enredando en vez de la pizarra en esta pizarra electrónica que debiese ser más sencillo. Entonces, delta H1 por el L1K1. No, me compliqué. No sé por qué. Aquí me compliqué. Deme un segundito. Un segundo. Vamos a ponerle simplemente... Yo le subí el resultado en webcurso, que lo estoy buscando acá. Denme un segundo. Ya, esto está en webcursos. Aquí está lo que andamos tratando de determinar. El valor que queremos ahora en este momento sería el KZ. O sea, el que queremos, el resultado que queremos determinar es este acá. El KZ debiese quedar igual a al D, que sería el L que estábamos usando nosotros, partido por la sumatoria de los LI partido por los K sub I. Pero por alguna razón no estoy llegando ahora, o me estoy confundiendo en realidad, no es que no esté llegando, o sea, no estoy llegando, sí. Pero de esta ecuación de aquí, perdón, que ustedes no están viendo la pantalla, pero de la última ecuación que teníamos en la pantalla, debiese llegar a esto que estamos acá. Pero me enredé, así que mejor lo voy a hacer con calma y se los voy a subir a webcurso para que ustedes lo tengan, cómo se llega a esta ecuación de acá. Pero básicamente lo que teníamos que hacer era eso, que se conservaba el caudal y que el delta H era igual al delta H1 más el delta H2. Pero prefiero no seguir enredándome, porque cuando uno se enreda ya es difícil salir del loop, o sea que puedo estar toda la clase, yo creo, enredado para llegar a esa solución. Así que, nada, les pido disculpas, les voy a desarrollar eso y se lo subo paso a paso para que ustedes lo tengan. Me quedé ahí por alguna razón en esa ecuación ahí detenido, pero no hay nada más que aritmética lo que nos faltó. Ya sabemos que las condiciones que se debiesen cumplir ahí en detalle, ¿ok? Vergüenza absoluta, pero no queda otra que asumir que quedé ahí detenido en eso. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Ahora me está dando encima una puntada. Ya.
Primera vez que me pasa esto. Yo en clase digital más encima, pero no alcanzo a ver toda la ecuación, así que prefiero hacerlo con calma. Pero desde ahí debiésemos llegar a esa ecuación que les mostré yo para el flujo perpendicular. ¿Ok? Veamos mejor a ver si nos resulta, que ya sería el colmo si no me resulta, pero veamos el otro caso, que sería ahora, ¿qué pasa si tengo un flujo paralelo? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahora si tengo el mismo permeámetro? Aquí tengo el suelo. De nuevo tengo acá un delta H. Y ahora lo que voy a tener son dos suelos. Suelo 1 y suelo 2. Por eso este va a ser un K paralelo. ¿Qué pasa si es que tengo ahora, ¿cierto?, un flujo que va por a través de esos dos suelos, suelo 1, suelo 2, y por lo tanto de nuevo tengo una ecuación donde mi caudal va a ser igual a un K paralelo por el I por el área, pero en este caso ahora el área la tengo dividida en dos áreas más, una área del suelo 1 y una área del suelo 2. ¿Okay? Tratemos de determinar ese K paralelo, espero que no me pase lo mismo que en el anterior, donde tengo este caso de acá. ¿Se entiende la idea ahora? Ahora es un flujo paralelo, tengo dos suelos y el flujo va a ir paralelo a esos suelos. ¿Vamos bien? ¿Los perdí? Todo bien. Súper. Primero, ¿tengo de nuevo la condición que el caudal 1 es igual al caudal 2 o no? Puede que no. Ahora el L1 y el L2 son iguales, ¿sí? Perfecto. Entonces el L1 y el L2 son iguales. Y el caudal 1 es igual al caudal 2, me dicen que parece que no. Pongámonos de nuevo en la situación extrema. Siempre es bueno ponerse en lo extrema. Supongamos que el suelo 1 es una grava, una gravilla, ¿ya? Y el suelo 2 es arcilla. Y tengo este permeámetro. ¿Por dónde va a fluir el agua? ¿Por la grava o por la arcilla? ¿Cierto? Si yo hago ahí un corte a este suelo, lo que estoy viendo Va a acá, fluir por la grava. perfecto, ¿cierto? O sea, de nuevo, toda la pérdida, es mucho más difícil que el agua fluya por la arcilla y por lo tanto aquí el agua va a fluir básicamente por la grava. Así que el caudal 1 es distinto al caudal 2 y de hecho en este caso en particular, si tengo mi K1 es la grava y el K2 es de arcilla, yo esperaría que el caudal por la grava sea mucho mayor al caudal por la arcilla. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la condición que tengo común aquí en el suelo 1 y en el suelo 2? ¿Cómo es el delta H? Antes, en el caso anterior, teníamos que el delta H era igual al delta H1 más el delta H2. O sea, la pérdida de carga que tenía en un suelo más la pérdida de carga que tenía en el otro suelo iba a ser igual a la pérdida de carga total que tenía yo. Aquí, ¿qué pasa ahora con los delta H? Se cumple lo mismo que anteriormente, ¿no? ¿O cómo es la pérdida de carga en el suelo 1 comparado con la pérdida de carga en el suelo 2? ¿Cómo son esas pérdidas de carga? ¿Son distintas? ¿Son iguales? Antes habíamos dicho que en la arcilla era mucho mayor que en la grava, cuando estaban en perpendicular. Ahora, ¿cómo sería esa pérdida de carga en la arcilla y en la grava? Dado esta condición que tenemos acá. En la grava sería mayor, dicen por ahí. Sería exactamente la misma, porque miren, ustedes tienen la condición de borde que la está dando este permeámetro acá y acá. Aquí yo estoy en este borde del suelo 1, estoy dando un delta H
dado por la entrada y la salida. Y en el suelo 2 estoy dándole también el mismo delta H, que está dado por la entrada y por la salida. Por lo tanto, en esta condición de este flujo en paralelo, el delta H es igual al delta H1 y es igual al delta H2. Esa es la condición que tengo ahora constante. ¿La entienden esa condición o no? ¿Vamos bien? ¿Se entiende esa idea o no? Piensen que aquí tienen una equipotencial, acuérdense lo que hicimos el otro día. Aquí la carga es igual a ese punto acá. Acá la carga es igual a ese punto acá. Por lo tanto es una equipotencial. La carga es constante ahí, porque no hay pérdida aquí, en toda esta zona. No hay pérdida en toda esta zona, es puro estanque de agua. Por lo tanto esa carga es constante. Por lo tanto el delta H en el suelo 1 tiene que ser igual al delta H en el suelo 2. Porque las condiciones de borde me están dando eso. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Todo bien. ¿Sí? Perfecto. Y la otra condición que vamos a tener es que el caudal total que tengo a través de este permeámetro va a ser igual entonces ahora al caudal 1 más al caudal 2. ¿Sí o no? No hay pérdida de agua, por lo tanto, ustedes me dijeron, sí, bien, aquí casi todo el caudal va a ir por la grava en este caso, en el ejemplo que estábamos viendo, que es el Q1, pero lo que sea el caudal en el Q2, igual va a sumar algo y voy a tener que entonces el caudal total que pasa a través de este permeámetro es igual al caudal en 1 más el caudal en 2. Esto implica entonces que el K paralelo por el I por el área va a ser igual al K1 por el I1 por el área 1 más K2 por I2 por el área 2. ¿Me van siguiendo? Sí. Pero los I, como los delta H son iguales, los I y el L, como ustedes mismos dijeron, son iguales, los I son iguales. ¿Estamos bien? ¿Cierto? Porque los delta H eran iguales. Y los L, ¿cierto? El L, del L1 y el L2 son igual, por lo tanto los L son iguales, por lo tanto los I son iguales. Por lo tanto esta ecuación me queda ¿cierto? Por lo tanto acá, por suerte esta sí me salió, K1 por A1 más K2 por A2 partido por el área total. ¿Me siguen la idea? Si el área 1 es igual al área 2 y es igual a la mitad del área, tendría que el K paralelo sería igual a K1 partido por 2 más K2 partido por 2, ¿cierto? Porque el área es el área medio y por lo tanto el K paralelo sería igual al K1 más K2 medio. O sea, simplemente un promedio de ambos. ¿Me siguen? ¿Vamos bien o no? Sí, pero Perfecto. Entonces, ¿qué pasa en este flujo paralelo si yo tengo un suelo con una grava? Supongamos que tengo un K1 de una grava y es un valor de 1 por 10 elevado a menos 1 centímetros partido por segundo, y tengo un K2 de una arcilla que es 1 por 10 elevado a menos 8 centímetros partido por segundo. ¿Cuál es el que va a mandar como un K paralelo, como un K promedio o cierto representativo de este permeámetro si tengo una grava y una arcilla con esos valores? ¿Cuál creen ustedes que mandaría aquí el flujo? ¿El de la grava o el de la arcilla? Antes de hacerlo numéricamente.
¿cómo estaría ese K, ¿cierto? ¿A qué se parecería más? ¿Al de la arcilla o al de la grava? Ese K paralelo promedio, entonces, representativo de ese problema. De la grava. El de la grava, porque dijimos que casi todo el flujo va a fluir por la grava. Entonces, en realidad, esto, imagínense, esta arcilla es muy baja, casi impermeable. El K promedio va a ser como el K de la arcilla, pero en realidad está fluyendo por la mitad del área. Entonces va a ser como la mitad nomás de la arcilla. Perdón, de la grava. Entonces veámoslo acá, ¿cierto? Si lo sumo esto, el K paralelo va a ser igual a 1 por 10 elevado a menos 1 más 1 por 10 elevado a menos 8 partido por 2. ¿Y esto aquí me queda igual? Como esto es mucho más pequeño, esto me va a quedar casi como que fuera 1 por 10 elevado a menos 1 partido por 2. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende la idea? Entonces lo que me está mandando acá, la permeabilidad característica de este sistema de flujo paralelo es el valor de la grava, o sea, el estrato más permeable, lo que me está mandando. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Si ustedes ven el resultado del K perpendicular, ¿cierto? Que era el que había mostrado acá. ¿Cierto? Ahí, perdón. Aquí tengo entonces este lado acá, en el caso de, este es el que obtuvimos recién, paralelo. Se dan cuenta los D sub I, si los tomábamos como iguales, me va a quedar que es la sumatoria, ¿cierto? De los K, que eran el K medio, K1 medio, más un K2 medio por el área total. Este es lo que acabamos de resolver para flujo en paralelo. Si ustedes resuelven ahora para el perpendicular, se van a dar cuenta que si dejamos que sean los mismos largos, el L1 y el L2 en el anterior, van a darse cuenta que aquí lo que manda el K perpendicular no es la permeabilidad mayor, como en el caso de aquí, que era la grava. Lo que va a mandar en el perpendicular es la permeabilidad menor. Dicho esto de otra forma, entonces, si me voy de nuevo acá, perdonen. Si me voy de nuevo acá a lo que habíamos hecho de la permeabilidad, ¿dónde está? Si yo tengo este caso, ¿cierto? Con una permeabilidad mucho menor que la otra, ¿qué va a mandar aquí? Si tengo una arcilla y acá tengo una grava, ¿qué va a mandar la permeabilidad perpendicular? ¿La arcilla o la grava? Sí. La arcilla, ¿cierto? Si yo pongo algo impermeable acá, por más que ponga algo muy permeable acá, no voy a tener flujo de agua. Entonces lo que me manda aquí en este K perpendicular, lo que me manda la permeabilidad promedio, lo pueden ver de esa fórmula que les dejé ahí en WebCurso y que se las voy a después derivar ahí bien, no lo puedo hacer ahora. Lo que me va a mandar es el estrato más impermeable. Por el otro lado, en el K paralelo, como dijimos, ¿cierto? El K paralelo, donde tengo ahí suelo 1 y suelo 2, lo que me manda es el suelo más permeable, porque por ahí el agua va a fluir. En este perpendicular lo que me manda es lo más impermeable y en este paralelo lo que me manda es ese suelo más permeable. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Entonces, si ustedes tienen aquí, imagínense ustedes tienen la napa, este es un proyecto real, ¿cierto? Donde ustedes empiezan a agotar esa napa, bombean acá, como les mostré en fotos, y bajan ese nivel de la napa para poder construir. Y si ustedes tienen aquí entonces varias capas de suelo, ¿cierto? Ustedes van a bombear. ¿Qué va a mandar? ¿Cuántas bombas necesitan aquí? Como tienen esas placas, el flujo va a ser entonces como si fuera paralelo, como el K paralelo. ¿Qué va a mandar? ¿Cuántas bombas ustedes necesitan poner en este terreno? Si hay un estrato de grava o si hay un estrato de arcilla. ¿Qué va a mandar? Tienen flujo, ¿cierto? Paralelo.
la grava, ¿cierto? Entonces, si ustedes en una zona, por más que tengan capas de arcilla, tienen una capa de grava aquí entre medio metida, todo el flujo de agua va a ir por esa capa de grava, va a querer meterse en su excavación y por lo tanto ya encontrando una capa de grava, ya ustedes van a darse cuenta que van a tener un caudal fuerte aquí de agua. ¿Ok? En otro ejemplo, si ustedes tienen aquí, ¿cierto? Perdón, ustedes tienen aquí, están líquidos percolados y ustedes tienen aquí una capa de arcilla y van a tener flujo básicamente perpendicular y aquí tienen grava, que va a mandar acá lo que es la cantidad de agua que se puede escapar. ¿Qué va a mandar? ¿La grava o la arcilla? Cuando el flujo allí perpendicular entonces a las capas. La arcilla, ¿cierto? La arcilla es lo que va a mandar entonces aquí, y es la arcilla la que me está ayudando a evitar que esto se me pierda. Y esto pasa en la práctica profesional. A lo mejor yo puedo tener pura grava, a lo mejor estoy haciendo un depósito en la grava de Santiago, en Santiago. Yo puedo traer arcilla a otro lado y compactar aquí capas de arcilla. Y eso va a evitar entonces que esto pierda este líquido. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas entonces de la clase de hoy? ¿Alguna duda, alguna consulta? Entonces, en resumen, la clase de hoy vimos ensayos de laboratorio, carga constante, carga variable, y vimos cómo determinar este K perpendicular y K paralelo. Bueno, determinamos ese valor de K, este acá quedé pendiente, se los voy a subir. Algo me enredé, tengo que haber andado muy cerca, hicimos las condiciones correctas, pero no sé qué pasó. Pero es igual de sencillo que lo que hicimos para el K paralelo, y ya ustedes ya pueden entonces resolver problemas con multicapas, ya sean paralelas o perpendiculares, porque ya tienen ese K equivalente en uno de los dos casos. Próxima clase vamos a empezar a resolver ya problemas más complejos, por ejemplo, qué es lo que pasa, cómo puedo determinar el caudal que está pasando por una represa. O si estoy bombeando en alguna zona, cómo puedo determinar cuál va a ser el caudal que puedo obtener en ciertas condiciones. ¿Ok? Y con eso ya estaríamos terminando lo que sería esto de flujo de agua en suelo. ¿Dudas, consultas?